Entonces, ¿empezamos o Acá ya está todo listo? Bueno, pues, buenas tardes a todos. Es- Tenemos la sesión del seminario de la enseñanza del diseño en el sistema modular y tenemos el agrado de poder contar también con la presencia de estudiantes y profesores de la Escuela de Diseño Urbano y Edificación de la Universidad de Nayarit, Autónoma de Nayarit, y contamos también hoy precisamente por ese vínculo con el jefe de departamento de síntesis creativa para que nos dé una plática, o más bien la presentación en lo general de esta sesión. Y desde luego agradecemos la compañía también, desde luego, del maestro Luis García Galeano de Rivas, que nos hará hoy una exposición sobre los aprendizajes en el tronco interdivisional. Ha sido profesor también de esta área por un buen tiempo y por eso hemos decidido que él nos dé su visión, sobre todo porque las sesiones anteriores pues han sido más, tanto en lo general, por la exposición de la maestra Marisa Isunza, y toda su trayectoria, como ya conocen, de trabajo sobre el sistema modular. Contamos con la participación del coordinador del TIR, que también era relevante para ver cuál era su propia visión, de cuál era pues, las perspectivas de futuro para el tronco interdivisional. Y ahora, pues justo como lo que nos interesa es ver cómo se imparte el diseño en el TID y qué perspectivas también hay de desarrollo para poder incorporar opiniones y sugerencias para incorporar los contenidos de diseño en este programa de estudios que consideramos que es fundamental para toda la experiencia académica que tenemos en esta universidad. Y desde ahí, y por eso es que valía la pena tener la visión de un profesor que tiene mucha experiencia en docencia y más específicamente en el TID, para que nos compartiera sus conocimientos al respecto y cómo ha impartido estos contenidos de diseño ahí y qué perspectivas de futuro para poder incrementar contenidos o conocimientos al respecto, ¿no? Entonces, bueno, le daría la palabra al maestro Roberto Padilla para que nos dé una plática o una intervención introductoria a esto y luego le damos la palabra al maestro Luis García Galeano. Gracias. Pues estamos muy contentos de que podamos contar ya en este seminario con nuestros invitados de la Universidad Autónoma de Nayarit y muy contentos en el departamento que este seminario ya se empiece a expandir, ¿no? Y que encontremos con compañeros de otras universidades que se puedan beneficiar de todo el conocimiento que estamos nosotros aquí tratando de discutir, tratando de generar. Y también que las personas que nos ven por Zoom, que nos ven por la transmisión en vivo, también puedan participar y podamos entrar en un debate mucho más extenso, ¿no?, de lo que es la educación en el sistema modular. Y pues sin más, vamos a presentar a nuestro profesor Luis García Galeano de Rivas, que está aquí, uno de nuestros profesores insignes del Departamento de Síntesis Creativa, también de los que participan en el TIR, para que nos dé su visión, ¿no?, de lo que es el TIR y de cómo el diseño puede intervenir ahí. Pues muchas gracias por su atención y comenzamos. Gracias, Roberto, como siempre. Un gusto estar acá y compartir nuestras experiencias como hacemos cotidianamente. Bueno, brevemente para nuestros amigos de Nayarit, el TID en el sistema modular es el primer trimestre, es donde se busca tener un trabajo interdivisional, por eso es un tronco interdivisional, y recibimos profesores de las 3 divisiones y de todas las licenciaturas, porque ahí todos podemos ser profesores en el TID, para ir enseñando los fundamentos del sistema modular que se basa en investigar. Yo diría que no solo la investigación formativa, sino esta condición esencial de aprender haciendo, de aprender a partir de un hacer y por lo tanto de una praxis, que ahora profundizaré.
Entonces, brevemente, ya luego en otras sesiones con ustedes podremos ampliar esta condición de qué es el TID, pero es por ello la invitación que como los profesores del TID en lo general y en mi caso como gente de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, trabajamos con los estudiantes que pueden ser de medicina, pueden ser de veterinaria, pueden ser de arquitectura, de planeación, diseño gráfico, de ciencias sociales, o sea, psicología, sociología, etcétera, ¿no? Para lograr una enseñanza que les sirva para el desarrollo de sus habilidades. Yo me voy a centrar en algo para contar mi experiencia. Primero, yo decidí ir al TID. Fue una condición personal. Eso, cuando me dicen que sí, ya había yo tomado varios cursos en el TID sobre sistema modular, reflexionado sobre diferentes temáticas, ¿no? La currícula, cómo. Entonces, no era tan nuevo para mí el programa del TID en lo general. Pero ya que te enfrentas o te vas a enfrentar a estar en el curso, yo busqué hacerme las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los elementos que tenemos todos en común? Más allá de que mi formación, aunque es de arquitecto, ha llevado por múltiples motivos a que obviamente conozco cómo investiga un científico, pero también cómo investiga un científico social. Y por supuesto, cómo investigamos los diseñadores. Y de ahí fue entonces decir, pues quizá lo que hay que hacer es enseñar a preguntar. Enseñar a partir de las preguntas. 2, enseñar que investigamos de maneras distintas, pero no por eso mal, ¿no? Son maneras distintas y por lo tanto maneras distintas de construir conocimientos, así como hay maneras distintas de aprender. Y por último, en últimos años, debatir un poco qué ha pasado en el TID ante las condiciones de una universidad pública, como somos nosotros y como son nuestros amigos de Nayarit, y qué pasa con nuestros planes y programas. Y un tema que para mí ya empieza a ser de riesgo, la burocratización de la enseñanza. Entonces, tocaré esos 3 temas, empezando con este punto, preguntar para aprender. O sea, el sistema modular se basa en el tutor y el alumno activos. Los dos tenemos que estar dialogando, reflexionando juntos, haciéndonos las preguntas básicas. Y curiosamente, en la esencia del modelo UAM Xochimilco, siempre se buscó que hubiera un conocimiento integrado. Esto es, el ambiente humano, el ambiente natural y CBS, o sea, biológicas y salud, sociales y humanidades, y nosotros como CIAD. Diríamos siempre buscando ese trabajo interdisciplinario. Y ahora bien, aquí es un primer punto que yo siempre me baso. Tenemos como conocimientos universitarios, por cultura, pues que hay que entender un mundo natural, pero también hay que entender un mundo humano. Y que la convivencia entre unos y otros parte de una necesidad vital, sea por alimentos, sea por materias primas, sea por condiciones de preservar o mantener un espacio, etc. Entonces, esa es una primera realidad que aunque podamos hoy debatir que está desvirtuada, que si el mundo, que si la destrucción del planeta, en esencia es buscar ese equilibrio. Siempre.
Por cuestiones de origen, pareciera que el conocimiento en el siglo XX, desde el XIX al XX, se queda entre ciencias naturales, ciencias sociales, artes y humanidades. Y yo creo que ahí ya tenemos un problema, pero no lo digo yo. Habría que referirse a Wallerstein y todos los que están haciendo reflexiones desde hace tiempo sobre esos temas. Y podríamos remitirnos desde Ortega y Gasset y su excelente discípula que estuvo en México, María Zambrano. ¿Por qué? Porque más allá de que estos son los campos, la filosofía, que todo el mundo la metemos en humanidades, realmente es un campo propio, que lo hemos vuelto a meter en un lugar donde no le corresponde. Pero más allá de esos conocimientos que buscan explicarnos el mundo y que su origen y razón es explicar fenómenos, condiciones, cuestiones, tenemos algo que siempre ha existido y que aunque están dentro o llevan estas áreas, son conocimientos integrales. La salud. La salud, no el médico, el dentista, necesita, igual que el diseñador, arquitecto, diseñador industrial, planeador, el ingeniero o los dedicados a la alimentación, o sea, producción agrícola, ¿no? Agronomía, veterinaria, entender que nosotros usamos el conocimiento de todas esas áreas y lo tenemos que integrar. Un médico, si solo nos está tratando desde el punto de vista científico, pues nos diremos, ok, pues sí, me dio la medicina, los análisis, tal, pero no sentimos, o quizá no le atinó. Pues no se trata de atinarle, ¿no? Hay una condición en estas actividades que implica la suma de las otras. No son como compartimentos estancos. En el caso de la tecnología, sí, o sea, hay tendencias que dicen que la tecnología es la pureza y que la tecnología nos va a salvar y que la tecnología digital, está bien, yo respeto. Pero parece ser que también, gracias a esa tecnología, tenemos graves problemas en el medio ambiente. O sea, en esencia, la tecnología y la ingeniería también tienen que integrar todos los conocimientos. Diseño es obvio, ¿no? Si hay cómo debemos tener esa condición y la producción de alimentos. Las gentes que se dedican a ello, sea en una industria, sean relacionados con la producción directa, ganadera, agrícola, etcétera, o natural, o sea, la explotación de recursos naturales, tienen que entender que hay una persona, hay un grupo, hay algo que podemos, al hacerlo mal, causar una problemática. Entonces, de inicio, yo creo que hay tres grandes categorías que están en el conocimiento del tronco. La naturaleza, el genius loci, o sea, el genio del lugar, entender el lugar, si este sitio que tiene unas condiciones físico-naturales y que tiene unas condiciones culturales, y van juntas. La diferencia del sitio no solo es explicable en términos de la geografía, en términos de la orografía, en términos de los recursos naturales. No, tiene que ver también con la actividad cultural de los seres humanos en ese territorio. Y por último, las condiciones y necesidades humanas. Eso está en todo el título. O sea, los de CBS tienen que entender esto. Los de humanidades, o sea, sociales y humanidades, y nosotros. Y a partir de ello, entonces, viene esta condición. Primero, hay que recordar, obviamente, al maestro Piaget, pero tenemos a alguien más cercano, como latinoamericanos, que es Paulo Freire.
¿no? O sea, tenemos que recordar que sin el diálogo reflexivo entre la comunidad que está aprendiendo, no es posible ningún proceso de enseñanza-aprendizaje. Y de ahí que yo les diría, el estudiante al aprender enseña y el tutor al enseñar aprende. Esa es una regla básica. No puedo citarles la fuente porque la fuente es mi padre, que en paz descanse, y que él hacía referencias que era del coloquio de Cuernavaca, y toda una historia que no viene al caso porque había que hablar de Ivan Illich, de Erich Fromm, toda esa bola de locos que se reunieron en los 60s en Cuernavaca. Y no es mi tema hoy. Entonces, las actividades humanas, porque hay que entender ese ser humano, expresar, obviamente dudar y preguntar, y por lo tanto investigar para poder explicar, pero también el proyectar y diseñar, aplicar conocimientos y crear y producir. Porque curiosamente eso es lo que hace cualquier ser humano y lo hemos hecho siempre, para sobrevivir, ¿no? Entonces, concluyendo, debemos entender que hay que preguntar para reflexionar, hay que reflexionar para dialogar y hay que dialogar para aprender. Eso es lo que hay que hacer en el TIC. No necesitamos ser los mejores para explicar el método científico de las ciencias naturales. Claro que hay que conocerlo, pero ese no es el objetivo, no da tiempo. ¿Cómo coordinar una investigación de 11 semanas, de 12 semanas, formativa, de un alumno que por primera vez en muchos casos está entrando a una condición mucho más profunda que la que hemos hecho todos en la educación media superior? Más bien hay que enseñar a reflexionar, hay que enseñar a preguntarse y hay que enseñar a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque a partir de esto debemos preguntar para aprender. Porque lo que vamos a hacer es preguntarnos para conocer. Sin esa pregunta no existe ningún investigador. Es una condición. Pero para poderse preguntar, pues primero necesito enseñar a mirar y observar. Sí, el mundo, ese mundo que nos rodea, esta condición que queremos en nuestros estudiantes. ¿Cómo hacemos un estudiante reflexivo si no le enseñamos a ver el mundo? Como dice cualquier método de investigación, conocer el tema, acercarse a él. Estas dudas esas preguntas, debemos volverlas sistemáticas y metódicas. No son al azar, surgen al azar, pero de ahí las tenemos que transformar. Eso es un ser universitario, un profesionista, el que puede, ante una situación, ante una duda, ante una pregunta, buscar soluciones, propuestas, reflexionar, investigar. Y obviamente las preguntas y respuestas, entender que son sistemáticas, metódicas y siempre continuas. ¿Cómo superar la incertidumbre del mundo? Pues es que no hay que superarlo, el mundo nunca ha sido certero. Ese es un invento del siglo XX, ¿no? Perdón, yo no sé qué va a pasar de aquí a lo que tengo que correr en un ratito, ¿no? No, buscamos certidumbres, sí, certezas, sí, pero no hay, el mundo siempre ha sido incierto. Aceptemos que nuestro punto de vista sobre una propuesta, sobre una respuesta, en el tiempo también puede cambiar, porque cambiamos otras cosas. De ahí repensar las situaciones, los problemas y las necesidades desde la realidad social de hoy y obviamente cultural del lugar.
lo que hacemos en el Distrito Federal no le va a servir directamente o linealmente a nuestros amigos de Nayarit? Por supuesto que no. Pero la manera de enfrentar un tema, sí. Si partimos de esa condición, como podemos hacer en el TID. No se trata de que los médicos aprendan cómo enseñar diseño o arte. No. Se trata de entender lo básico que debe saber el muchacho. ¿Por qué el arte construye conocimiento de esa manera? ¿Por qué la literatura puede enseñarnos cosas? ¿Por qué una obra de teatro puede permitirnos entender y comprender el mundo? A partir de ese pequeño campo de conocimiento. No se necesita ser actor de teatro, no se necesita ser un historiador del arte. Se necesita ser únicamente un universitario que entiende que necesitamos esa visión amplia e integrada. Siempre la información es para construir conocimiento. Tener información hoy no es importante. Perdón, para eso tengo Google. Con todo respeto. Google tiene más información que la que yo puedo recitar. Y tengo mucha que recitar. No, el tema es qué hacemos con la información para volverla conocimiento, para volverla reflexión, para cuestionarla, para entender el mundo. Dar información hace mucho que dejó de ser el objetivo de la universidad. Y digo mucho. Explorar y experimentar. Ese es un punto común. Perdón, yo soy un arquitecto de otra generación. Sí o no, hay generaciones jóvenes, generaciones muy viejitas, y la mía, que ya es casi viejita, ¿no? Ya pronto estaré en la lista esa de que se vayan los viejitos, ¿no? Pero al diseñar, siempre me enseñaron a explorar. Eso es experimentar. A experimentar a partir de una idea de proyecto. Sea yo diseñador urbano, sea yo planeador, sea yo arquitecto. ¿Por qué? Porque en mi generación me formaron para esas tres cosas. Ni modo, no había tanta especialización. Pero hacemos de maneras distintas lo mismo que hace un biólogo al buscar entender un sistema biológico. Nuestro sistema tiene que ver con la ciudad como sistema, con el mundo como sistema. Y de ahí entender que los pocos o muchos hallazgos que hagamos deben ser reflexionados junto con los alumnos. Ahora bien, lo único que tenemos que hacer es detonar el pensamiento reflexivo y colaborativo de los estudiantes. A partir de sus condiciones. El que va para medicina, pues buscar temas de investigación comunes y sencillos para poder ser abordados con ese objetivo, porque lo único que hay que hacer es enseñarle a mirar, a observar, a dudar, a preguntar cómo investigar, cómo se expresa esa investigación, cómo creamos conocimiento y por último, reflexionar sobre nuestra actividad creando y construyendo, investigando y produciendo, diseñando y proyectando. Porque para mí lo que hay que detonarles es un aprendizaje reflexivo y dialógico. Un aprendizaje donde el pensamiento intuitivo lo comprendan, lo puedan empezar a aplicar. Donde el pensamiento inductivo también les ayude. Donde el pensamiento deductivo.
Y aquí el último que vendrá siempre en polémica, pero necesario en todas las áreas de conocimiento, el pensamiento abductivo. Que también la razón nos ha hecho creer que no existe, que no vale la pena, que no tiene nada que ver. No se puede plantear o entender un proceso de investigación en ningún área si no entendemos el pensamiento abductivo, y por lo tanto cuando haya la causalidad, que me gusta más la palabra serendipia, sepamos qué hacer cuando se aparece. ¿Sí? Ante un evento que no estaba en el programa de investigación, surge. ¿Qué vamos a hacer? ¿Estuvo mal planteada la investigación? ¿Estuvo mal planteado el proceso? ¿O es una causalidad, una condición que sucede porque es parte de la construcción y del mundo? Para mí como arquitecto eso es muy común hacerlo. Este proceso, aunque lleve muchas semanas, no funciona. ¿Cómo dices que no funciona si no existe el edificio? Pues porque fui, ¿no?, entrenado, fui aleccionado para simular aquí y a través de la geometría un edificio que no existe. Pero igual hace el investigador molecular, el fractal, o sea, quien está viendo el microscopio electrónico, algo que no vemos ni veremos nunca los seres humanos con nuestros ojos. De ahí que para mí ese es el gran tema. Otra condición que hoy se ha vuelto complicada, entre comillas, ¿el aprendizaje debe ser individualizado o el aprendizaje debe ser comunitario? Podemos decir que es de los dos, pero solo existe si es comunitario. El individual solo existe si se da con lo colaborativo. Si no, no tiene caso. No tiene caso porque es muy difícil hacer una universidad pública que busque conocimientos individualizados. No tenemos la capacidad. Y de todas maneras, el individuo, al no confrontar su conocimiento, su construcción de aprendizaje está limitada. Entonces, parece ser que esta condición del aprendizaje individualizado tiene también una condición, yo diría natural, para ser confrontada. Porque sin esa confrontación no hay la confirmación de aprendizajes y aprendemos nuevamente del otro, del punto de vista de la otra persona, de sus reflexiones. Y de ahí otra vez la esencia, que a veces yo siempre he pensado, el modelo sistema modular se le olvidó que al definir investigar estaba definiendo aprender haciendo. Eso no se menciona, quizá porque todos lo tenían como obvio. Sí, estoy convencido. A ver, si crearon un documento y un modelo pedagógico capaz de definir eso, pues por supuesto sabían del aprender haciendo, del profesionista que tiene que ser reflexivo. Y obviamente, Sean, en su realidad en Estados Unidos, también la desarrolló. Pero nosotros ya habíamos avanzado, ya íbamos en ese camino. Y de ahí la dialéctica de aprender en la praxis. La palabra praxis la borramos porque es parte de la revolución de 1968. Entonces hay que olvidarse de esa revolución cultural. Ya no se habla de praxis. ¿Por qué? Porque era una de las palabras que se usaba. Sí, pero la praxis es necesaria para aprender, sobre todo en un aprender haciendo. Te hago investigar, te hago hacer una investigación
formativa, limitada, la que nos toque, y al aprender y al hacer, voy teniendo una reflexión y construyendo mis propios conocimientos que puedo debatir, confirmar, confrontar y por lo tanto discutir con mis compañeros. No nos vamos a pelear. Tenemos puntos de vista distintos y eso es el enriquecimiento de la universidad, los puntos de vista distintos. Y entonces nos enfrentamos a este otro reto. Tenemos y recibimos, porque se lo merecen, pasaron su examen, cumplieron todos los requisitos que les ponga la universidad, estudiantes, mujeres, jóvenes, con una manera de aprender. Y a veces muchos de ellos tienen que entender, y los tutores debemos entender, que quizá tienen que desaprender, siendo eso más difícil que aprender. Hacer que una persona, seamos nosotros, seamos estudiantes jóvenes, decirte, esto que aprendiste no es así, es dificilísimo, ¿eh? Por eso es importante volver a reflexionar, aprender, desaprender y por lo tanto volver a aprender o reaprender de otra forma. Porque eso es lo que también le pasa al estudiante del TIC. ¿Cómo que no tengo la receta para resolver esto? ¿Cómo? ¿Qué es eso del investigar? ¿Y por qué no puedo empezar ya mi carrera de arquitecto, de diseñador, de sociólogo? ¿Por qué tengo que soportar al profesor o al maestro García Galeano, que es insoportable? No. Hay que aprender y entender la realidad de que algunos y algunas de nuestras y nuestros estudiantes tienen que cambiar. Y no por eso no están cumpliendo con sus alcances del TIC. Ahora bien, voy a citar, como está aquí en el texto, a este autor inglés, Ingledeau, porque curiosamente, él en su libro comenta, y así empieza uno de sus capítulos, solo existe una pregunta estúpida en este mundo, y es la que no se hace. Él dice que es un proverbio, no sé de dónde sea, pido disculpas por decir la palabra estúpido, pero así viene la cita. Pero aquí viene el gran tema. Utilizar las preguntas para desafiar a las ideas preconcebidas. Enfrentarnos a entender el mundo y atrever a cuestionarlo. No estamos cuestionando el sistema, ni vamos a hacer ninguna revolución, no. Estamos formando un universitario que debe ser consciente de que tiene que enfrentar una realidad. Y para entenderla debe no tener miedo de cuestionar para aprenderlo, para afirmar que está de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque lo que estamos también haciendo al dejar que asuma como cierto y verdadero ese principio es construir sus argumentos y sus fundamentos como profesionista. Un profesionista es alguien que enfoca su actividad de cierta manera. Y hay para todos. Seas médico, seas psicólogo, seas diseñador. El mundo, mis teorías, mis fundamentos, siempre cumpliendo con las normativas que existen en todas las profesiones, pero hay una actitud, hay un fundamento que nos hace distintos y que hace que nuestros estudiantes sean valorados de una o de otra manera, en cualquiera de las áreas. Y de ahí entonces, contemplar el problema como un rompecabezas y recurrir a las preguntas para reunir el mayor número de piezas. Cuanto más
elementos pueda ir entendiendo que conforman el tema, pues voy armando de diferentes maneras soluciones a ese rompecabezas. Entonces, él sugiere que hay que romper la barrera que se crea al pensar. Quedaré como un tonto si pregunto eso. Yo creo que es fundamental en el tipo. Enseñarle al alumno a no tener miedo a hablar, a no tener miedo a expresar sus ideas. Enseñarle a cómo construir un discurso fundamentado y real. Una discusión reflexiva, un profesionista reflexivo, un estudiante reflexivo. Y obviamente significará puntos de partida distintos, maneras distintas, pero siempre, aunque las preguntas sean obvias, se tienen que hacer. Ahora bien, ¿cuál es otro de los problemas que tenemos en todas nuestras profesiones y que en el TIC también sucede? Y aquí voy a usar un texto de la filósofa catalana Marina Garcés. Ella, en uno de sus textos, habla de aprender de la página en blanco. Y la cito: es bien sabido por estudiantes, escritores, dibujantes o investigadores que no hay nada más terrible o más ilusionante que una página en blanco. Es la antesala de la primera frase o del trazo que todavía ha de nacer, de la primera entrada de un diario que inaugura un tiempo nuevo, o del borrador de una investigación sin resultados garantizados. No investigamos lo que ya sabemos. No tiene sentido. Cuando planteamos nuestro trabajo como investigadores o como diseñadores, no sabemos cuál va a ser el resultado final. Si ya lo sabemos, pues algo no va bien, algo no está. Pues sí, ¿no? Si ya sabemos la respuesta, ya la sabe todo el mundo, entonces no tienes razón de contratar a nadie. No tienes razón de investigar lo que ya sabes. Investigamos lo que no nos falta o lo que tenemos duda. Y por lo tanto, en nuestras investigaciones, aunque hayamos planteado un posible resultado, no sabemos el resultado hasta no hacer el trabajo. Se dice fácil. Ahora explíquenselo a un estudiante que por primera vez pisa la universidad. Pues hay que explicárselo, como diría Freire, de manera amorosa, con mucha paciencia, con mucha pasión, entendiendo que tiene su tiempo, entendiendo que su campo de conocimiento es distinto del mío. Sí, es más fácil explicarle a un futuro arquitecto qué es la arquitectura, aunque yo todavía no sé qué es la arquitectura, pero eso, bueno, ya lo dije públicamente, espero no lo vea nadie y me lo reclamen, ¿no? Pero, sí, o sea, no me puedo poner en la cabeza de un futuro estudiante de medicina, ni es nuestra función. Pero sí me puedo meter en la cabeza de cómo enseñarle pasión por lo que él quiere ser. De cómo la herramienta del aprender haciendo, de un modelo que quiere buscar la integración de conocimientos, puede despertar en ese estudiante. Puede hacerlo. Es lo único que tenemos que hacer. Nada más. Ahora bien, como es un tema que me ha tocado debatir en los últimos meses, ¿cuáles deben ser nuestros temas y nuestros ejes temáticos hoy
mañana no sé, hoy sí sé. Entender la UAM Xochimilco, la universidad pública y la universidad alternativa. Sí, claro. Eso es. El tema 2, también fundamental. O sea, sí, voy a permitirme profundizar un poco. La UAM, como parte de un sistema educativo necesario y fundamental en el país, la universidad pública gratuita. Sí, basta de perfiles. La universidad pública gratuita no tiene un perfil del egresado, tiene todos los perfiles, porque tenemos todos los estudiantes. Así de simple. No, otras universidades con un perfil definido e igualmente valiosas, pero ellos sí tienen claro, pueden, sí, al ser privadas, tienen el derecho de definir que van a formar buenos profesionistas, pero con este enfoque, punto. Es válido. No estoy contra esas. Yo soy un profesor de una universidad pública, formado por una universidad pública, agradecido de que el gobierno mexicano siempre tuvo una universidad pública, si no me estaría aquí con ustedes como profesionista. Y entonces, entender que sí somos una alternativa y que más bien las alternativas solo pueden surgir de esta pluralidad que somos la universidad pública. 2. Equidad de género, obviamente, ¿no? Y por muchas maneras, la no violencia. El feminismo, porque no es posible entender equidad de género sin una lucha contra una sociedad que tiene unas situaciones. Y por supuesto, esto va ligado a los derechos humanos. Son temáticas que tienen que estar hoy. El tercero, obviamente el medio ambiente. No podemos formar estudiantes hoy sin que se entienda la problemática o la condición medioambiental. Obviamente la cultura, que nos llevará a muchas cosas. Y por lo tanto los conocimientos, todos, no solo los académicos. Entender la ecología como sistema mundo. No el de Wallerstein, que solo él era, no, el sistema de la ecología y el sistema mundo juntos. Y obviamente, la tecnología y el diseño como esa afectación al medio ambiente. ¿Sí? De modo, mi computadora fue hecha por un diseñador. Este edificio, con nada más la cantidad de concreto que tiene, dañó el medio ambiente. Punto. No estoy hablando si es bueno o malo. Es una condición que sucede en la construcción. El cuarto tema, o eje. Armamentismo y violencia contra la cultura comunitaria participativa. No solo por lo que está sucediendo hoy entre Ucrania y Rusia. La guerra, sí, a pedacitos si quieren, nada más que llevamos más muertos que en la Segunda Guerra Mundial. Sí, perdónenme. Aquella nos marcó. ¿Por qué? Porque fueron de golpe. Pero el armamentismo y por lo tanto la violencia sigue estando en una condición del mundo. No solo en México, no solo es hablar de seguridad, es entender esa problemática y como posible alternativa, pues la cultura comunitaria participativa, donde todos podamos entender qué pasa con esa condición de violencia, con esa condición de inseguridad, sí, ir construyendo y que nuestros estudiantes entiendan todo ese proceso. No es de gratis, es un reflejo de un momento histórico, de una condición real.
El quinto, las adicciones. Es un tema de salud grave, delicado, pero también es un tema de educación. Educación, me refiero a que solo las universidades podemos revertir el efecto de las adicciones. Sí, o sea, hay una condición que hay que entender. No es de gusto. Un enfermo por alcoholismo, pues, la pasará bien un ratito, después no, Pero, y es un problema social, y es un problema familiar, y es un problema individual, es un problema universitario. Hay que enfrentarlo. Y la mejor manera es desde el TIT. Entender que sí hay manera de revertirlo. Porque todo esto que yo he hablado hoy, si no lo creyera, que la universidad y nuestra universidad pública, nuestra UAM y otras, por eso festejo a ver que estén aquí nuestros amigos de Nayarit, si no somos nosotros capaces de cambiar esos paradigmas, de hacernos las preguntas para encontrar alternativas, no hay una solución. Con nuestros propios estudiantes que tienen esa situación, con nuestros propios trabajadores y profesores que tienen esa condición, si no podemos reconstruir eso, pues ahora sí, todo lo que ya dije no tiene sentido. Cerremos la universidad. Todavía yo soy un optimista y creo en los seres humanos y por supuesto en mis compañeros universitarios, estudiantes, trabajadores, compañeros profesores, todos, autoridades. Muchas gracias por escuchar unas cuantas ideas para iniciar un debate, porque eso es un seminario, ¿no? Desde un momento su bibliografía. ¿Alguna pregunta? Yo sí quisiera Oye, ver un poquito, primero, si en algún momento los participantes en Zoom tienen alguna pregunta. ¿Y tú crees que lo veo? No, pero puedo encender el micrófono y... No, sí, con gusto, con gusto. Creí que me ibas a pedir que los vieras. No. Y bueno, a mí sí me gustaría comentar varias cosas. La primera, se me hizo bien interesante la primera parte de esto de las preguntas me hizo recordar a Cedric Price, que decía, ¿no? La respuesta es la tecnología, pero ¿y cuál es la pregunta? ¿No? O sea, se me hizo muy interesante pensar en eso. La siguiente parte, pensar, me hizo mucho ruido este asunto de la praxis, porque aquí en la universidad más bien simulamos la praxis, ¿no? Y sin embargo, yo no sé qué tan necesario sería la praxis o la simulación, o los dos. Por ejemplo, si yo simulo hacer una operación, pues a lo mejor está mejor que la praxis y termine matando al paciente, ¿no? Lo mismo con un edificio, lo mismo con un diseño, ¿no? Pero a lo mejor sí es más fácil, y me refiero a insertar a un alumno en la praxis con cierta guía, pero es mucha responsabilidad para la persona que está guiando. Y entonces yo preguntaría primero, sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Qué es más valioso? Y además, ¿sí? ¿Qué se haría realmente, no? O sea, porque a mí me parece un gran reto dejar de lado a lo mejor un poco la simulación y entrar en la verdadera práctica. Esa es una primera pregunta. Y la última, estas líneas fundamentales que tiene que tener el TIF, a mí me parecen bien interesantes, pero la última se habló de adicciones. Y yo preguntaría cuáles adicciones. Todas. Lo que pasa es que hay unas hasta socialmente aceptables. Por ejemplo, un workahólico, me refiero a alguien que es adicto al trabajo,
también es una adicción, Así es. ¿no? Y entonces habrá ciertos perfiles donde alguien diga, no, pues eso es lo que yo quiero, o una persona que esté... Entonces, insertar la crítica en todo esto, o sea, porque, por ejemplo, se habló de alcoholismo, ¿no? Cuando es la misma sociedad que en algún momento también busca ese escaparate, ¿no? Un ejemplo, aquí alrededor de esta universidad, ilegalmente, a menos de 100 metros, hay bares. Sí, claro. Bares que están atiborrados de gente todos los fines de semana, ¿no? Están Y desde el ahorita, viernes. y ahorita. Sí, ¿no? No hay que llegar al fin de semana. Y eso, por ejemplo, no importa. No ¿no? importa. Yo formé parte en algún momento del consejo divisional y había muchos casos donde los alumnos, aquí en el picnic, allá en el Zapata, Así ¿no? es. Y es como socialmente aceptable, Así ¿no? Entonces, ¿dónde está el punto de crítica ese? Eso. ¿No? Vale. Ya Ya llevas 2 preguntas. son 2 preguntas, pero en fin, nada más sería como esa Ahí va. parte. Y No sé si hayan mandado alguna otra o voy a empezar. sí, nada más. Ay, perdón. Bueno, hablan aquí Melissa Magallanes, Alma Vidal y Alicia Delgado, que no se escucha muy bien las preguntas de, bueno, en este caso Las que hice. tuyas. Ajá. Pero Si quieres ahorita las repito un poco. Eso. ¿No? Sí, por favor. Así, sintéticamente, preguntaba sobre la praxis, que si sería viable poner a un estudiante en algo que puede generar un riesgo de afectación, ¿no? Un médico operando, un estudiante de medicina operando un ser vivo, o haciendo el cálculo de un beneficio. Entonces, primero, yo contestaría, hay que definir qué es la praxis. A ver, yo ahí diría, sigo siendo formado en el materialismo histórico, soy hijito de Hegel, hijito de Marx, ¿no? Y todos los que han venido después. ¿Eh? Hasta un pedacito de Edgar Morin, el menos, ¿no? Pero, sí, o sea, Vale está en todos estos. La praxis es reflexionar sobre la práctica. O sea, es donde construyes a partir de una teoría y un conocimiento previo, lo aplicas y viene una nueva reflexión cuestionando esa condición teórica inicial. Eso nos lleva a que hay una parte en la docencia y en la didáctica que hay simulación. ¿Por qué? Por lo mismo, vas acercando al estudiante en un desarrollo que puede permitir llegar a una actividad práctica. Lo que sí puedo decirte por experiencia propia, primero como estudiante y luego como profesor, que si te sueltan, no como el responsable de una obra, porque estás en primer semestre, pero estás en un proceso comunitario que está construyendo porque los profesores y los estudiantes de otros semestres, digamos, terminal, están trabajando en esa comunidad. Entonces tú formas parte y vas aprendiendo de ese proceso, volviendo a tener esta condición de que el alumno de más aprendizaje le enseña también algo al estudiante. Entonces, sí se puede, entendiendo los límites de cada proceso temporal y entendiendo que praxis no es solo la práctica, no. La praxis solo existe cuando se da una reflexión sobre lo aplicado, ¿no? Entonces, esa sería un poco el camino que yo creo. O sea, siempre tendremos esa condición. Y por ello, los mismos programas de vinculación o de servicio social se suelen programar después de X periodo de tiempo. Pero sí es posible involucrar a los estudiantes. A mí me llevaban a hacer levantamientos en primer semestre del trabajo que estaban desarrollando en una comunidad. Te llevaban o dibujabas los planos de esos levantamientos. Ayudabas al desarrollo de propuestas urbanas como dibujante.
En esa época existía esa figura, hoy ha cambiado, pero es cierto que el alumno puede apoyar trabajos de esa intervención temporal. La segunda temática, sobre las adicciones. Yo di las dos obvias, pero coincido contigo, tenemos muchas. Y te lo digo después, no soy psiquiatra, pero después de 30 años de estar bajo análisis psiquiátrico, sí, nada más llevo 30 años, ¿no? La mitad de mi vida. O sea, si no eres consciente de que eres un workahólico, pocas veces podrás trabajar sobre eso. O sea, más allá de la aceptación social, más allá de que la sociedad diga, bueno, pues, ¿cuál es el problema que seas workahólico? Bueno, pues quizá hay que preguntarle a mis hijos, ¿no? Si soy workahólico, ¿qué pasó? O entender que eso no puede ser o es lo mejor. Otro debate, y los que me conocen van a parar los ojos, el azúcar. El tema no es el azúcar. El tema es que hay toda una condición que hay azúcar en exceso genera otro tipo de adicción. Me puedes decir, y el mío es este. Lo que pasa es que lo tengo controlado, ¿no? Nada más puedo beber, o yo mismo defino, solo bebo un poquito de café. Pero, o sea, es un tema porque se ha vuelto una condición socialmente aceptable que somos una universidad con una cantina aquí, al lado. Eso somos hoy. Si no lo debatimos, si no lo volvemos una línea de reflexión, pues lo seguiremos viendo normal, no pasa nada, ¿no? Y algún día alguien decidirá, porque está al lado de donde yo surto mi café, ¿no? Es una tienda donde yo puedo voy y me compro mi café, ¿no? Es una tienda cualquiera. Pues sí, pero puedo salir y que le pongan también piquete, ¿no? Pues nada más paso por el local de al lado. Y para ser discreto, pues que salga el chavo y como que entró él también a comprar su Coca-Cola, ¿no? Y entonces ya me... No, es una problemática. Lo digo de manera irónica para enfrentar un conflicto. Por eso hablo de adicciones, tenemos muchas. Y creo, como diríamos en cualquier condición de psicoanálisis, si no lo enfrentamos, si no lo podemos primero ver, pues más difícil saber que tienes un problema, ¿no? De cualquier tipo, ¿no? Va por ahí esta reflexión y que es amplio, no solo una condición. Vivimos una sociedad que ha construido o hemos construido demasiadas adicciones, ¿no? Al trabajo, al azúcar, dulce, al comprar cosas, sí, ¿no? A encerrarnos a leer, ¿no? Ay, perdón, ¿no? Entonces, preguntas para si tenemos más. A ver, sí, perdone, es que aquí hay Alicia, bueno, a ver, Melissa Barquera dice, soy Azucena Mondragón, quiero preguntar lo siguiente. Un reto de nuestra universidad es cómo mantener las ideas expresadas a lo largo de la licenciatura. Se construye una visión con postulados que entusiasman a las y los estudiantes al inicio de su carrera, pero en los módulos posteriores el conocimiento se especializa. Y bueno, Alicia Delgado dice, me gustaría preguntar cómo atender el punto 4, armamentismo y violencia en las técnicas de enseñanza en el diseño. ¿Cómo aterrizar esa idea? Órale, ¿por qué me lo preguntan? No, ahí va. Azucena, un abrazo. Sí, eres mi Azucena conocida y querida. Digo, porque a veces con los apellidos yo soy fatal, ¿no? Entonces, no, yo creo, Azucena, que lo que sucede, y es una condición que se ha hablado antes, era una idea de quizá lo otro que nos está faltando
es tener un TIC terminal. O sea, en términos reales, los que están aquí, veré a una amiga mía que está aquí, mi querida Gaby, porque está en terminal ahora. Lucy ha estado en terminal. Bueno, yo también, Lee también, ¿no? Sigue estando. Yo creo que hay que promover esta otra, ¿no? Debiera haber un TIC o ser enfrentado como un TIC si queremos o somos responsables y consecuentes con esta idea interdisciplinaria que le queremos enseñar a los alumnos, que es algo que está a debate y que pues yo creo, igual que dijo hace unas semanas Marisa, pero que se puede hacer, no necesitamos que esté en el plan de estudios, ya luego se incorporará, pero puede darse, ¿no? Es cosa de que los profesores de una manera busquen eso, ¿no? Esa sería una. Sobre el tema 2, el tema 2 es muy interesante, lo voy a ver desde la condición que me toca como gente dedicado al urbanismo y a la arquitectura. Bueno, realmente soy arquitecto, lo otro lo hago como tema arquitectónico, aunque haya hecho mucho. O sea, ¿cómo enfrentar el tema armamentismo, violencia? Pues, en nuestro caso es seguridad. Yo creo que si seguimos diseñando y enseñando a los alumnos que las casas no llevan rejas, pues nunca les enseñaremos a reflexionar sobre la seguridad. ¿Sí, no? O sea, perdón, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, las construcciones en zonas vulnerables tenían rejas integradas. Digamos, todavía forzosa, en las pocas casas que quedan, las encontramos en el centro de muchas de nuestras ciudades, vemos rejas. Perdón, pues no eran una decoración, era un conflicto en ese momento de esa seguridad. O sea, primero entender cómo hacer que una calle sea más segura o no. Pues si hacemos edificios que se cierran, diría Jangel, el danés, pues sí, pues el edificio está cerrado, pues la calle es de nadie. Si el edificio está abierto, la calle es de todos. Por ejemplo, fue un debate que obviamente perdí, ¿no? No todo lo he ganado en la vida, al contrario, ¿no? Si palomeo todas las derrotas, llevo más derrotas que victorias. En debates universitarios, Roberto. Ahí va. En Aguascalientes, cuando yo vivía ahí y trabajaba para el INAH, empezó a hacer los fraccionamientos con bardas. Se habían hecho grandes fraccionamientos bardados, pero aquí llegó la moda de hacer pequeñas. ¿Qué pasa con esa ciudad hoy? Donde vive mi hija, donde vive mi hijo. Es una ciudad de bardas. Perdónenme, es más violenta. Mis antepasados les llamaban guetos. Richard Sennett tiene un trabajo extraordinario. Estoy hablando de diseño, sigo contestando ciudad, ¿no? De canto y piedra, al hablar de esa construcción de una ciudad que tenía guetos. Pues es lo que hemos hecho por condiciones de seguridad. Entonces, ¿cómo volver a retejer o refundar nuestras ciudades, diría mi maestro González y Lobo, para entender qué parte no debemos repetir o qué parte debemos hacer reflexionar a los estudiantes, porque el diseño de una fachada debe llevar una condición de rejas? Es que son feas, da igual si son feas o bonitas. Si yo voy por la colonia Condesa y veo la arquitectura de los años 30, hay rejas en la mayoría de las construcciones de los primeros 2 niveles. ¿Por qué? Porque había una inseguridad de otra manera en ese momento. Pero es empezar y reflexionar, hacer ver que sí somos responsables y sí podemos empezar a condicionar cómo hacer, cómo podemos buscar esas alternativas, ¿no? O sea, sí hay manera de hacer que una casa sea segura,
como una fortaleza, pero a la vez yo pueda ver la calle y también la calle se vuelva segura, porque está protegida por todos. Hay alguien que cuando menos avisa que te están robando, no en una ciudad de bardas, donde si tienes suerte llegaste a donde está el policía, pero ese policía dice yo no puedo salir de la caseta. Bueno, pues llame a la ambulancia, ¿no? No tengo por qué. Creo que sí tenemos maneras de acercar, y por eso lo marco como un tema, no solo desde el diseño, desde una condición de seguridad vista desde lo social, desde lo de salud, etc. Me tengo que ir pronto, pues tengo un programa de televisión. Perdón, no quise cancelar la de ustedes. Además, sobre práctica del diseño, ¿cómo la empleas en el módulo TIP? Es que yo lo que planteo con los estudiantes, rápidamente, es una maña, José Luis, y ya me conoces desde hace 40 años, para que me vuelva a invitar. No, ahí va. Por ejemplo, si un tema desde el diseño, y obviamente desde donde yo soy especial o especialista, o he podido desarrollar. El tema de la casa, el tema de la cocina. El simple tema de abordar la cocina como gran eje te permite todo. Al que va a nutrición, abordarlo desde una temática de nutrición. Al que está en diseño, abordarlo desde el objeto sartén, desde el objeto tenedor, desde el objeto, ¿no? Al que está en la condición de planeación territorial, donde se tiene que ubicar la cocina en la vivienda. Los arquitectos dicen que en el fondo y donde no se vea. Pues yo, que no soy de esos arquitectos, digo, no, va al frente. Y donde se vea todo, la calle y todo. Eso es Juan O'Gorman, la vivienda obrera, el concurso de 1936. Yo no he inventado nada, ni voy a inventar nada en mi vida. Entonces, ¿qué otro tema puede abordar? El efecto social de cómo consumimos y comemos alimentos, ¿no? El fast, lo prehecho, y hacer esa reflexión y la diferencia entre la cocina económica, sí que es una necesidad que todos tenemos, y un fast food, ¿no? Ir y comprar X, ¿no? Entonces, da para mucho, ¿no? Cuando lo volvemos un evento social. Si vienes de una comunidad rural, pues la cocina tiene unas condiciones distintas a la vivienda urbana y la condición. Entonces, da para muchos temas, o sea, la calle, entender la calle como fenómeno social, como esta condición, entender la movilidad como un problema de sistema ecológico. Da para muchos temas, es lo que yo suelo invitar a los alumnos, ¿no? Mi querido Jorge. Hay un tema que apuntaste y que es muy importante porque es uno de los planteamientos fundacionales de la universidad, el sentido social, el resolver problemas, y se vincula con esta anotación que haces de la burocratización, porque pienso que en esta situación la universidad ya no aporta nada y se ha vuelto, desde un punto de vista psiquiátrico, esquizofrénico. Porque de pronto dices, ¿cómo puedo yo? Y veámoslo en escalas. No es posible que una universidad, dentro de toda su estructura de funcionamiento, un trabajador diga, no son mis funciones. ¿Sí? Un profesor diga, y lo hago a términos de broma, cuando se instauró el hoy no circula, no me programes el martes porque no circulo. Es decir, los alumnos no circulan nunca. La otra, ¿cómo entonces en esa burocratización se plantea más el interés del profesor por lograr y consolidar, en el mejor de los casos,
su trayectoria académica. O también mi querida Azucena plantea algo, dice, se tiende a la especialización, en el mejor de los casos, porque en ocasiones no hay ninguna especialización, ni siquiera hay actualización de muchos profesores. Se pide trabajo colectivo cuando muchos profesores no saben trabajar en colectivo, ¿no? O sea, hay algo que es muy fundamental, vital, de un análisis muy crítico, que además nos falta una actividad principal, la reflexión, ¿no? ¿Y cuál? El sentido crítico de esta reflexión. Es ahí donde yo digo, chin, estamos como entrampados, y me entra más la angustia porque digo, ¿cuánto tiempo más podré permanecer en esta universidad? Y no niego que en ocasiones por cansancio dicen, Romanos, él se sabe el chiste, ahí se ve, ¿no? Pero dice, no, tampoco, porque ha sido, y esa es otra vertiente, ha sido un proyecto de vida. Yo creo, Jorge, y coincido, que tenemos una condición que es maravillosa, ser contratados como docentes e investigadores. Pero también es muy tramposa. Porque, como diría en alguna ocasión Roberto Ivenschutz, aquí en este foro, no en este seminario, pero en este mismo lugar, pues no es cierto que el buen docente es buen investigador, ni el buen investigador es buen docente, ¿no? Y esa condición, si la sumamos a la burocratización, pues ahora resulta que dar taller de arquitectura, como doy yo, es ser retrasado mental, es la que menos puntos da y es la más conflictiva. Perdona, para mí sería muy fácil enseñar por receta, pero me niego a hacerlo. No me la enseñaron así y me niego a hacerlo. Pero es la que menos puntos da y es la que tienes que estar más horas frente al grupo. Hay un sinsentido en la burocratización, pero no solo eso. Ser docente está castigado. Está castigado en la RIPA. No, sí, lo puedes hacer como materiales didácticos. A ver, no es por ahí. No es ver cómo parchamos, que eso también va en la burocratización. Hay que hacer un plan de estudios, pues hay que parcharlo porque se vuelve un lío tener que rehacerlo, porque entonces el consejo, perdón, traemos 40 años de parchar planes de estudios, perdón, un roto por un descosido y ya esto ya está lleno de rotos y de descosidos. Eso es nuestro plan de estudios hoy, en cualquier licenciatura y en cualquier universidad pública. Estamos llenos de rotos y de descosidos. Entonces, si sumamos todo eso, es una condición donde el profesor solo ve su beneficio individual, olvidándonos que formamos parte de una universidad y olvidándonos que tenemos un trabajo privilegiado, que es estar siempre dialogando con los estudiantes, enfrentados dialogalmente. Sí, pero si no quiero venir los lunes, pues no vengo los lunes. Si no me da puntos, pues mejor me quedo haciendo una investigación, aunque no la vaya yo a aplicar en la docencia. Porque ese es el otro tema que da para debates. Si somos investigadores, nuestra investigación debe volverse en automático parte de nuestra docencia, en cualquier nivel que estemos, ¿no? Licenciatura, maestría, doctorado. Si no, ¿para qué estamos investigando? Para nuestros puntos. Ese es el gran debate. Estamos entrampados en rotos y descosidos, entrampados en burocracias de tienes que entregar tu programa. ¿Y cómo hago un programa de un grupo que no conozco? No, pero tienes que hacer el programa. Y llegaremos a la burocratización que si no cumples el programa que tú hiciste sin conocer ni siquiera el tamaño del grupo, ya no te digo el perfil o la idea de los estudiantes. Está como muy difícil el trabajo burocrático del grupo. ¿Por qué? Porque cada grupo es distinto, cada alumno tiene una condición y tienes grupos diversos porque unos aprendieron con este, otros con este, otros con este.
No, no es un problema. El problema es cuando me lo quieren burocratizar para sancionar. No tienes derecho al 25% de tu sueldo. Ah, perdón, la beca a la docencia. Me expresé mal. Sí, lo digo irónicamente. Es una condición que estamos atrapados porque queremos estar atrapados. Así de fácil. Sí, porque está otro punto y lamento, me tengo que retirar. Ya seguiremos y espero me manden las respuestas y estaremos en contacto. Pido una disculpa, pero el tema, ¿cómo hacemos el trabajo colectivo? Muy simple, muy simple. Trabaja con quien puedes trabajar y funciona. Yo por eso trabajo con mi querido Jorge González Aragón, que ya me está pasando. Pues quisiéramos agradecer principalmente a ti, querido Yo soy el colega, agradecido que me compañero dejan Luis expresarme. Casabaliano, con un tema que yo creo que da para muchísimo, seguir compartiendo con nuestros gran grupo de colegas también de la Universidad Autónoma de Nayarit, muy agradecidos de que se pudieron conectar y que podamos estar también en convenio, ahora ya oficialmente, agradecidos aquí con nuestro jefe de departamento, Roberto Padilla. Muchísimas gracias por estar participando en una gran alegría que podamos compartir nuestras temáticas y nuestra forma de cómo intentamos mejorar la enseñanza a través del sistema modular. Estaremos en contacto y muchas gracias. No, muchas de qué a gracias, ustedes, gracias a todos, y una disculpa, pero no quise cancelar. maestra Me Alicia avisaron. Delgado, a Todos. las maestras también que están en la carrera de diseño urbano y edificación. Ojalá podamos seguir estando en contacto y podamos sumarnos. No, yo encantado, y Roberto lo sabe, y que Sí, somos gracias. buenos amigos y universitarios todos, ¿no? Pues muchas gracias, José Luis, que aquí está. Muchísimas gracias y por el día de hoy daríamos finalizada nuestra sesión de este seminario. Muchísimas gracias por asistir. Muchas gracias.